Increíble, Son Caroli consigue defender sus 10 millones de puntos y avanza a la final prevaleciendo en número 1. El estadio se alzó en júbilo y nadie lo podía creer, tal fuerza, tal velocidad, su ferocidad y precisión eran temibles para un estudiante de primer año y desde el balcón de profesores varios dudaban que incluso varios de ellos pudiesen vencerlo en poder crudo. Director Nezu. Olmec vio a su lado al antropomorfo y solo lo vio sonreír como si fuese normal que un estudiante mostrara tal habilidad. En su juventud Toshinori se podía ver perdiendo en un combate mano a mano por la fuerza abrumadora de Caroli con creces y ciertamente ansiaba ver en qué tipo de héroe se convertiría al crecer. Izuku dejando caer a Todoroki dejó que sus pies tocasen el piso y su rostro conmocionado no creía lo que pasó. Alguien como él lo orilló a usar su lado de fuego y aún así no podía verse ganando, incluso Ida no fue suficiente para la velocidad de Caroli que fue mayor con notoriedad. Izuku lo vio un momento para darse la media vuelta y dirigirse a la salida donde los participantes esperarían hasta ser llamados para la etapa final. ¡Qué demonios! Bakugo no creía que tal como así fuera opacado y sus dientes apretaban con fuerza su mandíbula. Veía como Son se alejaba y el equipo que quedó en cuarto lugar iba detrás de él, a sus espaldas escuchó a Shido con Kirishima alegando la fuerza abrumadora de Son. ¡Ey! Él volteando a sus espaldas vio a Inoue con Izumi a sus espaldas y Uraraka quien conteniendo el aliento llegó con emoción hacia él. Estuviste increíble, Carol. Sus manos inmediatamente estaban frente de él y moviéndolas levemente hizo de menos su demostración. Gracias, pero no es para tanto. Claro que lo es. Uraraka alzando sus manos mostraba su entusiasmo, atrás de ella escuchó murmuros y con curiosidad vio sobre ella. Izumi con libreta y lápiz en mano escribía en fúrica todo lo que vio y dejándose ir por posibles debilidades y estrategias. Sus ojos se movían rápidamente y cuando sintió una mano sobre su hombro fue cuando alzó su mirada y vio a Inoue negando con la cabeza. De inmediato su rostro se sonrojó y la vergüenza llegó a ella y agachando su rostro, evitando el contacto visual se disculpó con poco más que un susurro. Deja eso de lado Izumi, tenemos que ver las clasificatorias que empezarán en breve para la siguiente fase. Desde los espectadores la mirada dura y pesada de un hombre caía sobre Caroli, las llamas de su alrededor más incandescentes que nunca y al poco rato su vista volteó a ver a otro hombre con severidad. Son Goku desde las gradas veía con una sonrisa a su discípulo mientras en su mano comida iba y venía a su boca. Sus ojos prestaron atención a la grada que se alzaba de forma precaria sobre el pasto y Min con látigo y micrófono en mano apareció. Atención concursantes que lograron pasar a la etapa final todos. Ustedes se enfrentarán en un 1 contra 1 como es costumbre en los juegos de la UA, sin embargo y debido a que los números son impares se le permitirá a un jugador del quinto puesto participar en la etapa final así que decídanse puesto número 5. La multitud que permaneció callada por el anuncio pronto entró en vigor nuevamente y desde la cabina de comentaristas Present.me dejó caer sus pensamientos. Casi todos los finalistas son de la clase 1. ¿A qué clase de enseñanzas da ser ASEDEAD? Todo esto es por su propio esfuerzo, yo no hice nada en especial. Tan serio y al punto pensó el vigoroso comentarista quien callado por un momento no se engañaría que esperaba ese tipo de comentarios de su vendado amigo. Cementos en el centro de la arena usaba su Kirk para hacer un ring que serviría para que los estudiantes hiciesen lo que el público tanto amaba. Golpearse entre ellos con asombrosas habilidades al igual que llamativas, y el favorito de este año era Son Caroli. Desde las gradas los alumnos de la clase 1A junto a sus compañeros de instituto repartidos por el estadio veían la plataforma expectantes. En la gran pantalla aparecieron dos nombres que no esperaban que peleasen, al menos tan pronto. Izumi Midoriya contra Son Caroli, el favorito de muchos participando de primero, fue inesperado así como fue satisfactorio contra una de las estudiantes más notables de la clase. Ambos entraron a la arena y los gritos enfúricos empezaron, uno neutral y concentrado y otra tensa. ¿Cómo creen que se desenvuelva este combate? Kirishima soltó la pregunta y entre ellos se miraron. Por un lado sabemos que Izumi es una muy buena peleadora y honestamente puede que sea la chica más fuerte de la clase, pero por el otro lado, Momo sabía reconocer sus debilidades y ser constante con la realidad, nadie la contradijo en su comentario sobre Izumi, sin embargo la incógnita era Caroli quien ponía nuevos límites a la meta de quien podría ser el más poderoso de la clase 1A. Bakugo desde su lugar y cruzado de brazos miraba a Caroli fijamente, él mirando a Izumi y debajo del ring Cementos en una silla observaba el combate. Por un momento vio a Present.me quien gritando desde sus pulmones exclamó, "Are you ready? Comiencen".
Mint anunció mientras el sonido de su látigo chocando contra el retumbo con fuerza y la multitud de fondo avivaron la adrenalina de todos y todo. Izumi inmediatamente se puso en pose de pelea, su mirada se endureció y con las expectativas de All Might sobre ella de ganar el torneo y decir al mundo estoy aquí. Aún estaban tan vivas como el momento que se las dijo. Su concentración era máxima y sin embargo no vio a Karoli moverse o ponerse en pose de combate. Solo le vio estar parado mirándole fijamente y por unos momentos recordó lo que le dijo antes que salieran a luz ante todos. Espero tengamos un buen combate. Sus labios se apretaron por un momento y su boca tambaleó un poco queriendo decir algo, no obstante su ser se tensionó y una gota de sudor bajó por su rostro. La tensión que sintió cuando él se puso en pose de combate la alarmó y el silencio de muerte por el estadio alertaron más sus sentidos. Sus ojos se abrieron lo máximo posible y cuando menos pudo reaccionar un dolor en la espalda llegó a ella, tan intenso, tan doloroso. Su cuerpo salió disparado unos metros, y con su quejido la audiencia se avivó en fúrica, sus ojos rápidamente voltearon y recuperando su balance convocó One for All. Su cuerpo se llenó de una electricidad verde y sus venas comenzaron a remarcarse, el viento se movía levemente a su alrededor y internamente dijo. 10%. Ella ahora era la que se lanzó a Karoli, viendo que no se movía después de haberla atacado y con ello comenzó a lanzar patadas. Sus piernas chocaron entre sí y son hacia exactamente lo mismo, sus movimientos eran copiados tal espejos y Karoli lo bloqueaba con eso mismo. Puños, patadas, rodillazos y codazos. Su arte de las 8 costillas, como se le conocía, implicaba el uso de todo su cuerpo para pelear. No obstante el pelinegro hacía esto y más, Izumi sentía su poder a través de sus golpes y su fuerza era abrumadora. El dolor que sentía en su cuerpo poco a poco se intensificaba y finalmente soltando un puño directo a su pectoral derecho esperaba que fuese contrarrestado por lo mismo. Su mirada se avivó levemente y sintió su puño ser sujetado con fuerza por él, su expresión no cambió y sus ojos penetrantes la miraban. Ah. Intentó responder con una patada dando vuelta en su propio eje aprovechando que él la sostenía pero no funcionó. De inmediato sintió su cuerpo contra el concreto y el frío de este así como el dolor que recorría con creces su ser. Cuando sintió que su mano era libre intentó levantarse del suelo con una patada en el rostro de su compañero. Fue inútil, él desapareció de su vista para sentir como su espalda era golpeada con aún más fuerza. Sus orbes vieron cómo se acercaba al extremo del ring, aunque una vez más Karoli apareció frente a ella y con una patada en su estómago la mandaba de donde vino. La saliva salió de su boca y sus ojos mostraban su dolor, viendo hacia abajo después de que su cuerpo pasara por en medio de la plataforma lo vio agarrarle su pie. ¿Cómo es que hace eso? El Saiyajin aventándola hacia el centro de la arena la vio poner sus pies en el suelo y arrastrarse sobre este. Sus manos al poco tiempo hicieron lo mismo y las marcas de pies y manos quedaron sobre el cemento del ring. Oh por Dios, qué combate, señoras y señores. Son no está dejando que Midoriya haga algo en su contra, está dominando completamente este emocionante primer encuentro. Izumi. Inoue miraba a su amiga llena de raspones y un poco de sangre en las mismas, ella esperaba que no fuese un combate disparejo y sin embargo Karoli se veía tan fresco, tan calmado. Sin duda Son es un monstruo en el combate mano a mano. Ida acomodándose sus lentes decía lo obvio y analizando objetivamente las cosas era sin duda el peleador mano a mano más fuerte que ha visto en el Instituto UA. Ese bastardo lastima a la hermosa Izumi. Mineta desde enfrente se agarraba el rostro en frustración por la pelea y no creyendo que fuese tan duro contra una chica como ella. Cállate Mineta, tú solo piensas en eso. Hiro le pegó con sus auriculares en la nuca, produciendo molestia en el quien volteando a verla con molestia. Este es mi límite de One for All, no puedo usar más poder o mi cuerpo no resistirá. Izumi viéndose acorralada intentó optar por una nueva estrategia, no queriendo recurrir a usar todo su poder o al menos aún no. Su puño chocó contra la arena con la mayor fuerza de su 10%, el suelo debajo de ellos se quebró y desestabilizó. Izuku viendo abajo de él sintió como se hundía levemente y al momento siguiente tenía frente a la Midoriya. Su puño directamente contra su mejilla, su sentido captó el incremento descomunal en el ki de la mujer y cuando la vio cubierta de un aura más feroz, más destructiva, más poderosa y las líneas de poder que recorrían su brazo la vio con su mandíbula apretada momentos antes del golpe. Su rostro se movió completamente y la presión que salió detrás de él fue suficientemente fuerte para pegar contra la pared de las gradas y causarle leves grietas a la misma.
Izumi momentos después cayó en cuenta que intencionalmente usó el 100% del One for All y el miedo se acrecentó dentro de ella no queriendo lastimarlo de seriedad. Sus ojos se abrieron con incredulidad cuando él moviendo su cuerpo al ritmo de su golpe le respondió de igual manera. Sangre salió de su boca y de reojo lo vio con la misma expresión y un leve raspón en su mejilla, que mier. Su cuerpo comenzó a danzar de un lado a otro cuando los golpes consecutivos de Caroli llegaron a ella. No se podía defender y su vista se tornó borrosa, solo gemidos de dolor salían de su boca. Por un momento vio claramente como tomando un leve impulso el enterró con aún mayor fuerza en su estómago. Su cuerpo salió a velocidades sorprendentes y cuando un sonido en seco paró su ser segundos pasaron para que todos vieran dónde estaba. Su cuerpo incrustado en la pared, y sus ojos levemente abiertos vieron el ring por una última vez antes de que su vista pasara a un negro absoluto para perder el conocimiento. La multitud aún guardaba silencio, el fervor del combate ascendió y descendió conforme seguía la pelea, ver a una mujer ser tan golpeada dejó mal sabor de boca a muchos. Los comentarios en contra de su persona llegaron pero Izuku viendo a sus alrededores por un momento los ignoró. Bajó de la plataforma mientras Midnight anunciaba su victoria y acercándose a donde Izumi estaba él la alcanzó cuando su cuerpo se despegó. En sus brazos la mujer yacía sin conciencia alguna y saliendo de la vista pública fue a donde Recovery Girl estaba a pesar de ver a la distancia al equipo médico acercarse a él con rapidez. Unos cuantos abucheos sucedieron mientras algunos héroes expresaban su descontento por sobrepasarse con su adversaria cuando la diferencia era notable. ¿Qué piensas el SDA? Él acercándose al micrófono dejó su punto tan claro como el agua, no solo para héroes sino a civiles por igual. ¿Es que acaso son nuevos en el oficio? Son, respondió como él creía apropiado. No subestimo a su rival y la trato como una igual en este oficio independientemente del sexo. El riesgo es el mismo, si no pueden entender esto deberían buscar una nueva carrera. Los héroes en primera fila se miraron entre ellos, no les parecía correcto golpear a una mujer de tal forma, pero tampoco negaban la verdad en sus palabras. Bueno, tomaremos unos pocos minutos mientras Cementos repara el ring para el segundo combate. Present Mick intervino ante el cambio de atmósfera y viendo de reojo a su compañero lo vio recargarse en la silla no retractándose de lo que dijo. Incluso él lo entendía y asimismo en la sala de profesores el héroe número 1 mantenía su semblante serio. Ese último golpe fue sin duda con toda la potencia de One for All, él siendo el predecesor de Izumi Midori ya lo sabía y ver a Son Caroli aguantar el golpe e incluso más al punto de contraatacar no era algo que él viese. Más en un niño de primero, naturalmente el momento que él pasó su peculiar al siguiente portador a su 100% era más fuerte de lo que él era incluso en su mejor momento. Ahora haber soportado un golpe con tal potencia le hizo plasmarse de la cantidad de resistencia y fuerza bruta con la que el joven contaba. Deberías hablar con ellos si estás tan tenso, a este punto comenzarás a verte como un paranoico Toshinori. El director Nefu inclinándose hacia él le habló con certeza, notando la tensión de Olmig, él por consiguiente respiró por un momento. Lohare director, sin duda Lohare. En las gradas de los estudiantes Inoue junto a Uraraka salieron en camino a la enfermería, la preocupación las carcomía y las vistas de los demás estaban sobre ellas. Sus pasos resonaban fuerte por los pasillos y cuando sus manos tocaron la perilla de la puerta para abrirla y cuando lo hicieron, sus ojos se relajaron y la tensión de sus cuerpos desapareció. En una cama Izumi recostada se encontraba despierta sin aparente dolor y sentado en una silla Caroli la miraba a ella para luego verlas. Ya llegaron. Él levantándose de la silla se hizo a un lado dejando que ellas con paso levemente apresurado se acercaran a Izumi. Ambas lo miraron detenidamente tratando de examinarla lo más posible y Inoue alzando su voz le preguntó. ¿Estás bien? Sí, Recovery Girl me dijo que no era nada grave. ¿Segura? Vimos como Caroli te pegaba muy fuerte. Uraraka moviendo sus brazos de arriba a abajo queriendo hacer más obvio su punto con sus puños cerrados. Izumi por el contrario se rió levemente con su mano tras su cabeza mientras negaba les aclaró. En realidad no, sería mentira decir que no me dolieron, pero en realidad sentí que él se contuvo bastante para no lastimarme, el golpe más fuerte que sentí fue el último y aún así no tan grave como parecía. Inoue y Uraraka volteando a ver a Sonel encogiéndose un poco de hombros aportó a lo dicho por Izumi. Se veía bien y normal como si no hubiese salido de la peor paliza de su vida, pero no denotaba el cansancio extremo que ese combate aparentó. No obstante Inoue viendo bien la encontró peculiarmente triste, parecía que perder no le agradó más que el dolor que su ser experimentó.
Desde otro lado de la habitación la señora de edad avanzada apareció y viendo a las mujeres les indicó. Ahora que ya saben el estado de su amiga, podrían retirarse. Aún tengo unas pruebas que hacerle solamente para terminar su revisión. De acuerdo. Nos alcanzas en las gradas cuando puedas, Izumi. Ellas se dieron la vuelta caminando a la salida, no sin antes ver a Carol, y quien murándolas esperaba que le iban a decir. En verdad nos diste un susto, Son. Inoue, poniendo su mano en su hombro y negando con la cabeza, salió de la sala posteriormente mientras Uraraka, despidiéndose de ambos, iba tras de ella. Yo igual me voy, Izumi. Claro, Karoli. La leve pena por habla con un chico la inundó después, y asintiendo sin ver fijamente a Son vio cómo dejaba la enfermería. La puerta se cerró y Izuku, caminando por los pasillos, se topó con alguien que conocía desde antes de ingresar a la UA. Olmig, sin su forma de héroe, iba donde la enfermería cuando sus cuencas vieron a la distancia quién era el origen de su intriga. Karoli, asintiendo amablemente, lo saludó para seguir caminando, Toshinori haciendo el mismo gesto. El volteó momentos después cuando llegó a la puerta para verlo alejarse de espaldas. No en este momento. Abriendo la puerta entró a la enfermería sin segundos pensamientos para ver a su sucesora, postrada en una cama. Era revisada por Recovery Girl, quien al verlo dejó salir un suspiro. Toshinori debería regañarte por exigirle tanto a Midoriya, ella se esforzó bastante en ese combate para llenar tus expectativas. Ni tan siquiera había entrado completamente a la habitación cuando los regaños de la mujer le llegaron, y acercándose más se vio levemente nervioso. Sus orbes vieron ahora a su estudiante. ¿Te encuentras bien, joven Midoriya? Sí, tan solo que no pude decirle al mundo aquí estoy. Su mirada se relajó y Toshinori, sentándose en una silla cercana, la consoló. No te preocupes, sé que diste lo mejor de ti, además aún quedan otros 2 años, no hay que deprimirse, joven Midoriya. Pero, yo utilicé One for All a su plena capacidad contra Son y aún así no pude hacerle nada. Ella, apretando las sábanas entre sus dedos, vio a Olmig, quien con un suspiro se rascó la cabeza y fue honesto con el combate. Si lo noté, si te soy honesto, nunca había visto que alguien tomase un golpe de One for All de forma tan limpia, sin contar la peculiaridad de absorción del Nomu. Son fue un contrincante duro de roer. Ese niño sin duda es poderoso, incluso más que tú cuando eras estudiante de la UA. Toshinori. Él, viendo de momento a Recovery Girl, no negó sus palabras, y volviendo a ver a su discípula notó algo peculiar. Por cierto, Midoriya, noté que no te rompiste el brazo cuando usaste One for All al 100%. Sí, de hecho sí, aunque esa no era mi intención. Cuando lo golpeé solo quería usar un poco más de poder, pero creo que aún me falta mucho para controlar mi Kirk, aunque se me hizo raro no haberme roto el brazo. Quizás al haberlo usado contra una persona, te hizo limitarlo inconscientemente, pero como viste no importó con Son. Ella, una vez más apretando las sábanas, cayó pensativa, analizando lo que hizo o lo que no hizo. Bueno, Toshinori, lamento interrumpirlos, pero tengo que seguir con lo mío. No te pediré que te vayas, pero que no la distraigas mientras termino. Por supuesto, Recovery Girl. Él, levantándose un poco junto con la silla, se sentó más lejos tratando de dar más espacio a las mujeres en su revisión de Midoriya. Izuku. Mis pies se detuvieron de inmediato, y el resonar de mi cabeza fue tan fuerte que me separó del resto del mundo, de la realidad. Una vez más me vi a mí mismo frente a tal hombre, quien en apariencia era visible, su pendiente verde, el anillo tan similar al mío y siendo la misma imagen que mi sensei. Su sonrisa creció con malicia y sus orbes fríos me miraron fijamente mientras su mano se extendía hacia mi persona. En la punta de sus dedos otro pendiente Potara esperaba a él. Sus ojos temblaron ante su aura que desprendía de su ser y la presión sobre su cuerpo iba en picada cada vez más. Izuku, me pregunto si has pensado en el bien y en el mal. La pregunta fue tan repentina como su reacción. Su sonrisa torcida creció y sus ojos negros no se despegaban de mí. Aún así, tensando mi cuerpo y respirando hondo, respondí. Sí. Tú que anhelas ser un héroe sabes que el mal debe destruirse y la justicia es necesaria para que el bien nazca. No hubo respuesta de Izuku, encontrando esto un déjà vu. Por un momento la oscuridad nubló su vista, y en otro momento se encontraban en las nubes. Black a su lado con porte frío y viendo con reprimenda debajo suyo, yo agachando la mirada vi lo que él veía. Mis cuencas se abrieron por un momento, y mis ojos heterocromáticos reflejaban las llamas debajo mío. La ciudad sumida en destrucción y varias presencias de Ki se sentían, ambas luchando y matándose el uno al otro. Mis ojos veían toda la zona para ver todos los cadáveres. Me alcé en vuelo y mirando hacia el horizonte mientras mi percepción de Ki me lo permitía intenté sentir todo lo que podía.
El resultado siendo el mismo que debajo de mis pies, unos brazos se posaron sobre mis hombros y viendo a mis lados lo vi a él nuevamente. ¿Sabes? El mal representa la violencia entre mortales como lo estás viendo, yo quien ha visto la verdad de la existencia y toda creación puedo decir que quien les dio la razón a ellos es el mal. Solamente yo puedo acabar con tales imperfecciones de la creación y tú queriendo ser un héroe compartimos en común ese deseo después de todo somos uno mismo por mucho que no lo niegues, Izuku. Pero yo no masacraría gente indiscriminadamente por mi juicio. El agarre en mis hombros se sintió más doloroso, más poderoso y la presión que él desprendía me ponía inquieto. Estupideces tuyas, claro que lo podemos hacer a final de cuenta, soy un dios y la visión mía va más allá de mentes mortales, quienes son incapaces de visualizarse un mundo ajeno al de ellos. Mi rostro fue sujetado por la mano de Black, quien poniendo fuerza en su agarre, alineó su rostro con el mío y viendo hacia el frente el espeto. Yo mismo me encargaré de destruirlos, Izuku. Sentí como la fuerza abrumadora aplastó mi cabeza para que una vez más no sintiese o viese nada por segundos, que lo único que veía era un blanco total y absoluto. Mis ojos se abrieron una vez más, al intenso abucheo que resonaba con fuerza en el estadio, y escuchando mi nombre junto al de alguien más fue de total sorpresa. Siguiente combate Son Karoli contra Shoto Todoroki. Yo fui el primero en combatir, pero ¿cuánto tiempo estuve ahí? Las dudas no me dejaban y la intriga se apoderaba de mí por momentos, comencé a recordar lo hablado con Black, y por ello mis labios temblaron. No era tiempo de eso me dije, mis manos en mis mejillas y con intenciones claras decidí ir al siguiente combate que para mí llegó tan rápido e inesperado por mi falta de noción. Saliendo desde el túnel por el cual caminé vi a Todoroki en la arena listo para el combate, viéndome detenidamente con expectación. Comencé a subir el ring poco a poco hasta estar frente a él, lo vi directamente a los ojos con el sonido del público gritando de emoción. ¡Comiencen!, exclamó Midnight con su látigo pegando contra el duro suelo y con ello las ansias de muchos a mil. El hielo salió disparado con rapidez hacia Son, intentando imitar la misma estrategia que utilizó con Anta Zero Todoroki, esperaba que fuese de imprevisto tomando en ventaja su ausencia en los combates. La mano de Izuku se levantó y con ello el hielo frente suyo se destruyó, su superficie se quebró y con ello los pedazos comenzaron a caer. Nuevamente Shoto hizo la misma estrategia y por consiguiente fue el mismo resultado, con una única diferencia. Izuku ya no lo esperaría y en esta ocasión él atravesando el hielo con todo y su cuerpo con vasta velocidad apareció frente a Shoto. Sus ojos se abrieron de impresión y rápidamente se desplazó hacia atrás alejándose lo más posible, siendo plenamente consciente de no ser un peleador experimentando de cuerpo a cuerpo. A su costado nuevamente sus ojos captaron la figura de Izuku quien apareció a su lado, su rostro no procesaba su tremenda velocidad y más por un acto de reflejo sobrepuso una barrera de hielo entre él y su contrincante el cual con tan solo un puñetazo la destrozó no solo llevando consigo su defensa sino su mejilla. Su cuerpo se arrastró por el piso con el incesante dolor y cuando llegó a la orilla puso otra barrera evitando su prematura caída. El grito de su padre en la distancia quedó en segundo plano cuando una bota iba lentamente hacia su rostro y por el leve espacio que había veía el responsable de la humillación de su vida. ¡Mierda! Su cuerpo salió volando fuera de la arena de combate con rapidez, el aire era cortado y en momentos el sonido de su carne y huesos estrellándose contra la pared fue de lo más grotesco mostrando la fuerza con la que fue lanzado. El público por supuesto, atónito ellos esperaban una pelea sumamente épica donde ambos lucharían hasta el cansancio no ver a Karoli barrer el suelo con Shoto como si fuese otro participante más. Pero la realidad era otra y él siendo miembro de la raza guerrera más temida del universo no buscaba perder. Mas con su objetivo claro y volteando a ver a las gradas vio a su sensei sonriente, aplaudiendo a lo bajo y asintiéndole con la cabeza. Él en cambio sonrió alegre y volteando una vez más a donde Midnight se encontraba la esperaba que diese el resultado. Le tomó un par de segundos caer en cuenta y aclarándose la garganta dio el anuncio más rápido de lo que esperaba. Son Karoli es el ganador. Vaya señor Goku, veo que entreno bastante bien al joven Izuku a pesar de que se ha estado conteniendo en sus encuentros. Whis al lado del actual dios destructor del universo 7 elogiaba su trabajo como maestro de artes marciales. Él reconocía que Son era un prodigio en ese campo pero ojalá para sus adentros quisiera que fuese así en todo ámbito. Riendo despreocupadamente Goku lo vio con una sonrisa y respondiendo a lo declarado por su maestro disfrazado de un humano normal. Tan solo le he enseñado lo básico, tome de ejemplo como yo fui entrenado cuando era un niño pero ya es decisión del esforzarse tanto quiera.
Quien te viera, señor Goku, hablando ya como todo un maestro. El Saiyajin por un momento sintió su pecho llenarse de orgullo propio cuando momentos después, cayendo en cuenta, vio a Whis con poco más que una expresión animada. Dejando eso de lado, tenemos que hablar. Whis, ignorando su gesto y prefiriendo comenzar con lo importante, le vio más neutral esperando que él lo captase. Así fue, y asintiendo él procedió a levantarse de su asiento, siendo seguido por Whis, quienes ambos de ellos se alejaron de las masas, esperando a no ser vistos por nadie para poder tratar temas relacionados al trabajo de un dios destructor. Sobre las nubes donde ninguna criatura habitaba debido a su inhóspita localidad y sensación de la escasez de oxígeno, dos seres de lo más poderosos de su universo se encontraban viendo el inmenso planeta. Su geografía, sus grandes ciudades y bosques no eran más que minúsculos puntos desde esa altura, y lo eran aún más con su monstruoso poder. Sabe que tendrá que ocuparse de sus labores, señor Goku. A diferencia del señor Bills, no permitiré que suceda lo mismo con el nivel mortal. Si el torneo no se realizaba, todo esto hubiese sido borrado. Goku lo sabía, y más que gusto personal, él se tuvo que hacer un destructor más por obligación que verdadero interés en ser uno, pero eso no hacía la labor a su parecer más interesante. Entonces, Whis, tan solo déjame acabar de ver el torneo y hablaré con Izuku. De acuerdo. Él asintió con una sonrisa, no refutando más allá de lo necesario que era conservar una estabilidad en el universo. No podía meterse con asuntos mortales a diferencia de la Kaizen, pero eso no le resguardaba de probar las delicias culinarias de los planetas que visitaban. Oh, por cierto, el joven Goten se aproxima a este planeta junto a su acompañante. Después de todo, usted mismo les dijo que se verían en este lugar. Calculo que llegarán en 1 hora y media, tomando en cuenta el ritmo que lleva la nave. Oh, es cierto. A Goku por un momento se le olvidó lo que le dijo a su hijo meses atrás cuando por primera vez vino a este planeta, no sin antes dejárselo saber a su hijo. Pensó que tomaría mucho menos, pero debido a la insistencia de su acompañante en querer vacacionar por los distintos planetas que se le cruzaban, el tiempo se había extendido, y más debido a la localidad del lugar. De todos modos, no sé por qué no usa la teletransportación, habría podido haber llegado en un instante. El Saiyajin no entendía a su hijo en querer viajar de una manera tan lenta ante sus ojos, si lo comparaba con su técnica, y por supuesto a la velocidad de su ángel, que era por lo menos incalculable. Recuerde que a la señorita Son prefiere viajar de ese modo. El Pelli Negro no lo entendía, aunque lo que sí estaba más que familiarizado era el carácter de la propia proclamada señorita Son, que en poco tiempo pasaría a despojarse con su hijo menor. Bueno, dejando eso, ¿qué más me cuenta Whis? Izuku, mirando al cielo, sentía el ki de su maestro con Whis, desde hace buen tiempo que llevaban ahí arriba, y ciertamente le surgía cierta curiosidad del por qué demoraron tanto tiempo. Era tal que parecía que estuviese calculado cuando el combate terminó, y él, siendo uno de los finalistas, esperaba luchar contra quien más que Katsuki Bakuro. No lo encontró aburrido, en cambio un poco emocionante, y notó que desde que llegó nuevamente a las gradas las miradas sobre él eran poco más que atemorizantes en algunos casos. En otros, como el de Izumi saludándolo como si nada junto con Inoue y Uraraka, a diferencia de la estrecha mirada de Katchan sobre él. En cambio encontró más interesante como el ki de su sensei junto el del ángel se movían de regreso poco más que al instante. Apareciendo en un lugar donde ningún otro ki se sentía, no hicieron más que caminar nuevamente hacia la multitud de personas. Poder sentir el ki divino me ayuda de algo a pesar de no poder usarlo aún. Su profunda reflexión no le había encontrado una respuesta hasta dentro de poco, cuando recordó que él, siendo poco más que una nueva vida de lo que él fue en un pasado de procedencia indudablemente divina. Así como Dende, pudiendo sentir tales presencias, debido a su posición en vez de poder propio, la misma regla aplicaba para él, pero en un sentido mucho más fuerte, por antes haber nacido no de un mortal sino del árbol sagrado. Eso no significase que fuese fácil, en cambio su de igual forma indudable procedencia de guerrero Saiyajin, que a su vez era mortal, potenciaba su condición hasta cierto punto. El cual hubiese seguido indagando de no ser por el leve toque de Inoue en su persona. Sabes que tu combate comenzará pronto. Oh sí, gracias. Él, levantándose de las gradas, una vez más camino hacia donde debería de ponerse listo para el último encuentro. Ahora, sintiendo no solo la presencia de Goku sino de Whis, vio por el rabillo del ojo a ambos en las gradas con comida, y pareciendo que ellos, percatándose de ser observados, no hicieron más que saludarle con un gesto amigable. Ahí voy, sensei. La mirada tan penetrante de Bakugo rayaba en lo agresivo, sus perlas rubí veían de arriba a abajo a su oponente. Finalmente el último combate llegó, y con ello la expectación era sumamente alta, pero sin embargo una buena cantidad conocía el resultado.
Tan aplastantes victorias de Son le hicieron resaltar como una muralla impenetrable incluso para estándares de los profesionales. El otro chico en cambio era bueno, un genio sin duda con poco más que una personalidad explosiva y muchas veces impulsiva que sin embargo no llegaba a tales extremos como lo que Son demostraba y algunos héroes sabían que aún faltaba mucho para llegar a sus capacidades plenas en combate. La sensual voz de Midnight se alzó tal depredador y con poco más que emoción dijo las palabras que iniciaron el acometido de Katsuki. Comiencen. Las explosiones lo impulsaron con furia y Bakugo no esperó ni un momento en acometer entre lo que lo separaba de su objetivo, su velocidad sin duda nada despreciable y el comienzo de una pelea tan rápido animó al de por sí público extasiado por el festival de este año. Son en la otra mano lo veía con lentitud y tan claro que vio como sus músculos de las manos se contraían y la explosión que suponía caer en su rostro tan solo pasó a ser un mero intento. Caroli agachándose dejando que él pase sobre su cuerpo asestó un puñetazo hacia arriba sin la necesidad de verle directamente justamente en la boca del estómago. El golpe fue poco más que brutal, la sangre al instante salió de la boca de Katsuki, los dos por otro lado eran una representación perfecta de cuando Goku hizo lo mismo contra Jiren en el lejano torneo de la fuerza justo cuando dominó el Migate no Goku. El flashback pasó por la mente del Saiyajin y su acompañante que sonriendo vieron como su alumno, dando volteretas hacia atrás para evitar la patada del otro chico en su rostro y la cual fue esquivada con poco más que elegancia. Izuku cuando se recompuso finalmente dando un leve salto llegó con una patada de hacha, el poder empleado era el suficiente para no sobrepasar ampliamente la percepción de sus ojos, pero lo suficiente para darle un mal momento. El suelo debajo se destruyó en dos mitades y cambiando rápidamente a un método de lucha poco más que olvidado por su nula efectividad en combates reales Son lo puso a prueba. Su cuerpo se movía de un lado al otro esquivando las explosiones con furia de Katsuki quien por más que trataba no le atinaba ningún golpe. Tanto fue que deslizándose el Saiyajin entre sus piernas se posicionó tras de él para responderle con una patada en la columna con capoeira. Katsuki se agarró la espalda debido al dolor justo después de recobrar el equilibrio de su cuerpo, volteando a ver a su oponente de medio lado lo que recibió a cambios fue una patada vertical directo a la mandíbula. Su cuerpo salió disparado al cielo mientras sus quejidos de dolor eran audibles pero él con poco más que perseverancia se dio vuelta y juntando sus manos hizo su técnica más potente hasta el momento. La gran explosión salió de él dándole en la cara a Caroli quien volaba hacia donde se encontraba para molerlo aún más a golpes, él por un momento se alivió pensando que habría podido haber hecho algo a alguien que hasta estos momentos era inalcanzable. Pero nada más alejado de la realidad el cuerpo de Izuku atravesó la explosión como si fuese una simple risa y con brusquedad agarró la cabeza de Bakugo y con su aura morada y negro cubría y su rostro por delante era un mal augurio. Sus quejidos sonaban con demencia y cuando todos ya esperaban el golpe que ciertamente sería brutal, el sonido fue peor. La cortina de humo se alzó y el sonido del cuerpo de Bakugo contra el suelo fue poco más que atemorizante recorriendo una gota de sudor por varios en mayor o menor medida. Todos lo vieron con el cuerpo de Katsuki desmayado aún entre sus manos, mientras el cráter cuarteado a sus alrededores mostraba la inamovible muralla de carne de Izuku quien parecía que su sombra era muy grande. El fuego salió con más ímpetu del ring y la multitud mantenía sus reservas en un principio, muchos no sabían cómo reaccionar ante la precaria victoria. Varios esperaban un combate sumamente entretenido, pero lo único que vieron fue volar el cuerpo de Bakugo de un lado para otro para momentos después ser derrotado de la forma más inesperada y rápida posible. Solo 20 segundos le tomó al participante derrotarlo y coronarse como el número 1 de los Juegos de la UA. Izuku por un momento se sintió orgulloso de sí mismo en ganar tan importante evento y volteando a ver a Goku con un brillo peculiar en sus ojos estos resplandecieron aún más ante el asentimiento con un rostro sonriente de su sensei. Izuku, me voy a tener que ir del planeta en unos momentos, no tengo mucho tiempo para explicaciones, pero vendrás conmigo o te quedarás en la Tierra. La pregunta lo sorprendió de sobremanera, justo antes que la pregunta llegase a su mente vio a Whis susurrarle al oído a su sensei para el posteriormente dejarlo saber. Deberes de una Kaizen. Él supuso y el tono de su sensei inusual, aunque en realidad era el desesperado Son por querer evitar tan largas explicaciones por medio de la telepatía además de estar deslumbrando un banquete en estos momentos. No obstante lo esperaría hasta terminar el festival así que mejor momento para decírselo no había para en su opinión brindarle el tiempo suficiente para pensar las cosas. ¿Irme del planeta con Goku Sensei?
Karoli se veía distante, distraído y el ambiente se tornó extraño, totalmente diferente al apogeo de los festivales de años anteriores. El ruido aún no cesaba, pero era extraño, apagado. Del suelo salieron 3 podiums, Son como primero, un callado y serio Katsuki como segundo y un inexpresivo Todoroki como tercero. La animosidad creció y Midnight tomando el control nuevamente. Cuando Present Mix hizo sus comentarios sobre el festival, ella decidió hacer un anuncio especial. Para este año tenemos un invita. Sus palabras cesaron cuando fijamente tenía sus ojos en el cielo con postura tensa. Los héroes lo notaron pocos momentos después, y Olmi desde el techo veía a las 2 personas flotantes con poco más que seriedad y escepticismo. De una en una las miradas fueron subiendo, y con ello las televisoras también, proyectando todos los sucesos a los televisores del país y del mundo. Karoli sintió una oleada familiar junto con una presencia diminuta a comparación suya, pero algo alta para los estándares humanos. Volteó hacia arriba y estrechando su vista levemente ahí lo vio, la misma imagen de su sensei e incluso la suya con el anillo proveído por Goku y Whis. Ese doji anaranjado, su camisa negra junto con las muñequeras del mismo color y botas a conjunto, además de ese peinado peculiar pero único. Así es, era el hijo menor de la familia, Son Goten, el cual Izuku apreció que no venía solo. Una mujer de largo cabello negro estaba a su lado, sus prendas eran las mismas pero teniendo un conjunto para mujer, sus detalles eran poco visibles aparte de su cabello. Ambos flotaban a un costado del otro y cuando menos se lo esperaba su sensei se reveló. Whis apareció con su verdadera forma y Goku con sus prendas de Akaishin. Su camisa azul con esos pantalones amarillos de su doji, alrededor de su cuello las decoraciones de una Akaishin se dejaban ver con claridad y lo que brillaba en unos de sus oídos era sin duda signo obvio de un arete, símbolo de poder usar el Akai así como los que el predecesor suyo portaba en sus orejas. La demás indumentaria de los Akaishin la tenía puesta con los símbolos que caían sobre una prenda peculiar sobre su camisa. Los pasos de los héroes se escucharon pocos momentos después, bajando al escenario listos para lo que ante sus ojos eran posibles villanos. Midnight lo sentía, los héroes lo sentían mientras iban corriendo en dirección del evento principal y sin embargo desde la cabina Nefu era todo lo contrario. Olmi desde el techo les veía confundido, sobre todo y más por saber quiénes eran. Por ese mismo motivo no entendía su proceder. La figura con el doji naranja y camisa negra de mangas largas comenzó a descender hacia el escenario. Los héroes como nadie se tensaron ante la inminente batalla, pero sin embargo Goten pasando de ellos y con una expresión amigable se acercó más a Karoli. Hola. Tú debes ser de quien mi papá me contó. Tú eres Son Goten. Yo sonreí de lado alegre por conocer al hijo de mi sensei, quien sonriéndome con la misma expresión de su padre me señaló y con poco menos que ingenuidad me expuso. Sabes, deberías quitarte el anillo para verte a ti. Es raro verme a mí mismo y mi papá en alguien más, ¿sabes? El tacto no era lo suyo y suspirando lo hice muy consciente de lo que sucederá, pero a su vez teniendo planificada su decisión. El anillo se retiró y con ello su apariencia volvió en un leve resplandor, su cabello se tornó verde con negro y su apariencia física regresó conservando un par de rasgos de su antecesor, Zamasu. La confusión en muchos era demasiada y esta se avivó en 2 estudiantes particularmente, Inoue y Bakugo, quienes en shock lo vieron. Tan sano, tan fuerte, tan vivo, y verle a ese otro joven que debido a su proximidad cuando descendió juraron que era su hermano, pero ahora no eran más que bolas de confusión. Goten, inclinándose un poco en reverencia como le había enseñado su madre, le vio sonriente para con poco más que una actitud infantil no propia de su edad, exclamó sin reparo alguno. 1, 2, 3 y aquí voy. Antes de que los gritos de Bakugo salieron de su boca y su paso avanzara más, un estruendo sucedió. Izuku lo supo instantes después de que Suki se disparara con ímpetu, era monstruoso y con tan poco tiempo de reacción no alcanzó a cubrir por completo su mejilla. Su cuerpo salió disparado como una bala, su rostro con una mueca de dolor que momentos después espetó una leve sonrisa. La emoción de la batalla lo inundaba y su no tan tímido ser ahora veía de reojo a Goten, quien poniéndose tras suyo lo mandó hacia arriba con una patada. Saliendo volando hacia él con avidez, lo persiguió mientras las esferas de ki salían de una de sus manos dejando atrás a los incautos héroes, quienes tratando de alcanzar por tierra no pudieron hacer nada más que observar por no poseer un ki de vuelo. ¡Qué remedio! Whis con su báculo puso una barrera alrededor de toda la ciudad, se expandió tan rápido y espontáneamente que sobrecogió a todos. Ahora pueden pelear sin preocupaciones Goten, Izuku. Goku aún flotando les gritó con sus manos simulando una bocina a los lados de su boca, viendo cómo ambos se alejaban por la lejanía.
Volteando a ver a Whis sintió teniendo la mirada del Saiyajin y la mujer sobre él, la gran proyección apareció en unos instantes y la imagen perfecta de los era visible para todos. Goku sonrió con suficiencia y poco antes de retomar su atención en Goten y su pupilo sintió como un ki poderoso para este planeta se acercaba hacia él con poco más que apuro. Las explosiones lo impulsaban hacia los cielos que poco a poco iban perdiendo su azul natural para ser uno más oscuro, inhóspito. Izuku movió con poco más que apuros la cabeza a un lado sintiendo el roce del puño de Goten en su mejilla. Su cabeza y cuerpo se movía lo más rápido que podía tratando de esquivar los veloces puñetazos y patadas. Sus manos se pusieron en forma de X, recibiendo el potente golpe de Goten que iba directo a su pecho, las manos le temblaban incontrolablemente sintiendo un cosquilleo recorriéndolas. Comenzó a contraatacar cuando Goten le dio un leve respiro, ambos se golpeaban mutuamente, los puños chocaban uno contra otros y a pesar del dolor Izuku se sintió más listo, más astuto. Agarrando las manos de Goten trató de retenerlo por un momento listo para atraerlo hacia él para recibirlo de un cabezazo. No obstante, no sucedió, su mandíbula fue inundada de olas de dolor y la sangre que salió de su boca salpicó la mejilla de Goten. Ahora él sostenía las manos de Caroli mientras su rodilla había subido directo a su mentón, siendo más rápido y fuerte que él. Él siendo quien lo acercó aún más a él le dio el cabezazo, resonando con fuerza por todo el lugar, moviendo sus caderas con precisión lo alejó de una patada en el estómago. Su cuerpo iba en retroceso con velocidad y cuando finalmente Izuku pudo ir frenando lentamente su cuerpo vio a Goten con sus ojos resplandeciendo de un brillo único. El sonido del aire siendo cortado y un gran boom llegó a resonar incluso hasta los oídos de los incautos espectadores. Goten tenía su puño enterrado en el estómago de Izuku, quien salió disparado con fuerza hacia el suelo. El aire no llegaba a sus pulmones y las venas de sus ojos estaban totalmente inyectadas en sangre por la necesidad de su organismo en mantener oxígeno constante a su cerebro. Los dedos de Goten brillaron por un momento y esferas de ki comenzaron a formarse a su alrededor, cuando la última de su ansiada técnica apareció consigo el cuerpo estrellándose de Izuku sonó. El cráter era enorme y su cuerpo incrustado en este no hacían más que resaltar su demacrado estado por la batalla. Caroli levantándose rápidamente vio como una tenue luz se iba acercándose con rapidez, su trabajo tan rápido como pudo y comenzando a flotar fuera del cráter a su vez, fue desviando las esferas de ki que caían con recelo hacia él. Todas estaban resultando desviadas con poco más que esfuerzo inhumano por Izuku, quien apretando los dientes desvió la última con su antebrazo. Tan pronto lo hizo Goten apareció tras de él, su sombra por un momento se veía tan grande y poderosa que sus ojos heterocromáticos se abrieron a su punto máximo. Él desapareció y un momento después el suelo debajo resultó aún más dañado, el cráter se profundizó y su radio aumentó a niveles inconcebibles. Tan solo la ráfaga de aire del puñetazo de Goten fue capaz de tal acto y él con su expresión neutra sumida en la batalla sintió el ki de Izuku moviéndose en todo momento hasta aparecer a su lado. Su rodilla iba directo a su mejilla y por motivos más recibir un placer mayor en combate él se dejó. Su cabeza se movió a un lado y aún con los ojos abiertos vio como Izuku con un movimiento perfecto de caderas utilizó su otro pie para dar una vuelta en su propio eje y soltarle una patada a la cabeza. Su cuerpo pasaba por árboles y pedazos de rocas llevándoselos consigo, a la distancia vio como de las manos de Caroli el ki se comenzaba a acumular y cuando creyó que él lo dispararía desde esa distancia desapareció en un borrón de velocidad. Para él era fácil seguirla, no así para los demás seres del planeta, quienes vieron cómo Son justo en la trayectoria de Goten extendió sus manos para lanzar su poderosa concentración de ki. Izuku hubiese esperado cualquier otro resultado menos el que veía ante sus ojos, las venas palpitantes en sus antebrazos y cuerpo. Dientes apretados y expulsando todo el ki a su disposición, el color morado con negro lo comenzaba a cubrir todas las rocas, se desprendían por montones y los vientos se intensificaron pero aún así no podía hacerlo retroceder. Su expresión era poco menos que imperturbable y sosteniendo sin menor dificultad el ataque de ki con una mano, el viento generado comenzaba a destruir todo, detrás suyo llevándose consigo la flora y fauna. El rostro de Goten se endureció por un momento y con un leve grito elevó su ki concentrándolo en la palma de su mano en una poderosa ráfaga concentrada. El ataque de energía de Izuku fue superado sin dificultad y la ráfaga traspasaba su ataque con tal facilidad que ahora el ki resplandeciente se cernía frente suyo llevándoselo consigo con una fuerte mueca de dolor en su rostro. No podía detenerse y sus sentidos se vieron sosegados por un momento hasta que atravesando el suelo fue directo hacia lo más profundo.
llevándose todo consigo y los hilos de sangre no comenzaron a salir por montones de su boca y heridas. Intentaba todo lo posible por detenerse pero no podía, sus ojos abiertos con fuerza se dilataron por un momento cuando la esfera brilló aún más y el sonido de la explosión inundó sus oídos y con ello el dolor que suponía. El suelo tembló y la onda expansiva fue masiva llegando a la ciudad y más allá de esta, Goten esperaba en el cielo flotando con gracia y parsimonia. Su mano se tensó y los músculos de esta se hicieron más definidos, el ki comenzó a revolotear alrededor y sintiendo como la energía de Izuku ascendía a él no solo en distancia sino en poder. El ki revoloteaba en todo su cuerpo, cubriéndolo con un manto blanco y saliendo disparado al ahora visible ser de Izuku, quien cubierto de su aura morada volaba con ferocidad hacia Goten. Ambos con sus puños en alto y la distancia se hacía cada vez más corta, el grito que salió de la garganta de Caroli fue potente hasta que la onda expansiva sucedió. Todo volvió a retumbar y lo único que se veía era el rostro en blanco del Saiyajin de ojos únicos con el puño del sol menor en toda su mejilla. En contrario a él, Goten tenía de igual forma el puño de Izuku en su rostro pero el dolor era una menor medida, juraría que apenas iba sintiendo el golpe y impulsándose con clemencia fue hacia el maltratado suelo. Un cráter nuevo apareció con el cuerpo inconsciente de Izuku cubierto de heridas y sangre mientras a sus espaldas Goten se urgía como el vencedor con condiciones poco más que perfectas. Su nivel era sin duda de cuidado para apenas comenzar a entrenar hace pocos meses, pero el poder de Goten a estas instancias era bestial. Producto de años de entrenamiento siguiendo los pasos de su padre y exprimiendo al máximo su gran potencial oculto que mostró ser aún mayor con notable diferencia al de su hermano mayor Gohan. Era inconcebible, quien representó una impenetrable barrera casi imposible de alcanzar y su sombra era lo bastante ancha para opacarlo ahora permanencia no más que tirado en el suelo completamente derrotado y humillado. Bakugo vio a sus lados viendo las notables grietas en el lugar e intuía que era de igual forma en las afueras del estadio, la batalla fue poco más que desastrosa. No obstante Katsuki se encontraba más ensimismado en el cuerpo tendido de quien era Izuku, su amigo. Él y ella se voltearon a ver intencionalmente, pero cruzando miradas entre sí mismos, sus ojos de Inoue tan abiertos como no lo habían estado y la humedad llegó a ellos mientras los rubíes de Katsuki eran más que confusos. ¿Quién eres, Son Goku? All Might le veía neutro no mostrando su sonrisa que inspiraba confianza y seguridad en cambio la intriga arraigaba su muy humano ser. Él tan solo le sonrió y viendo hacia el cielo con mirada reflexiva dijo lo primero que se le vino a la mente. Es algo complicado. Eso. Ahí vienen. El héroe fue interrumpido por la mujer sin más quien con algo de prisa y una expresión alegre salió volando hacia Goten. Sus mejillas teñidas de su color carmesí y una sonrisa zorruna le adornaba el rostro junto con sus ojos ámbar y pelo negro. En un silbido él apareció con Caroli en su brazo tal costal era y lo primero que vio fue a ella con esa expresión que siempre le dedicaba para posterior ver a su padre. Entonces es hora de retirarnos señor Goku. De acuerdo. Él con un suspiro sabía que tenía que retomar a sus responsabilidades, entre esto y el ser un agricultor prefería lo segundo encontrándolo en su parecer más entretenido y por supuesto menos tedioso. Esperen no se pueden ir. El héroe número 1 afiló la mirada y entrecerrando sus ojos les vio sospechosamente, por un lado la situación entre el estudiante Son Caroli y su padre era de lo más confusa para él, segundo no podía permitir que se lo llevaran y tercero tenía sus dudas de si Son Goku era un villano o no. Excepto que una voz peculiar le llamó la atención tras de sí y volteando atrás vio al director Nezu. No te preocupes Olmig déjalos ir, son conocidos míos y te puedo decir que no son personas comunes incluso tú no podrías vencerlo ni con todos los héroes del mundo asistiéndote. Olmig quedó poco más que impresionado y confundido, él sabía que el director nunca diría tal cosa pero si era él quien lo decía la duda e intriga se cernía más sobre él. Volteando a ver a Son Goku le vio sonriente con una mano en la nuca y viendo levemente a su ángel. Hacerlo una segunda vez no lastimaría a nadie y extendiendo su mano un poco al frente él de forma instantánea apareció frente a All Might. Sus ojos se expandieron momentos después, cayendo en cuenta de una fría verdad, no pudo ver en el momento que se movió. Solo el tacto de su mano contra su cabeza fue suficiente para caer en cuenta y momentos después su vista se hizo nítida y luego lo vio todo. La cabeza dándole vueltas y por supuesto la ola de recuerdos que esto conllevaba, desde el principio a fin. Para él fueron largos momentos que parecieron durar años metidos en su mente, pero para los demás fue tan solo un parpadeo y volteando a verle con una expresión conflictiva solo le miró. Bueno entonces nos vamos. Goku se alejó flotando tan ajeno de sus acciones que poco o nada representaban para él.
Olmig, por otro lado, no hizo nada esta vez. El sentimiento de inferioridad y estar frente a lo desconocido le inundó, y a pesar de saber quién era y lo que hacía, le relajó un poco saber que de mala persona no era. Egoísta puede ser en algunos aspectos, pero de todos modos no le quitaba lo buen hombre en simples términos. Ahora, sintiéndose tan minimizado, le vio alejarse y entendiendo que ellos, su mundo era tan solo una migaja en el vasto desierto lleno de posibilidades e incógnitas de las cuales su pequeño y frágil planeta se cernía. Pero ahora veía al chico que el tiempo atrás dijo esas contundentes palabras, supo de su perecer, y ahora lo veía siendo uno de ellos con un poder muy superior al suyo. Nunca se imaginó que ese chico guardara tales secretos, y lo más sorprendente era volverlo a ver con vida y más fuerte que nunca. Goku y Whis se pusieron uno al lado del otro. El Akaishin vio por un momento al director y con una mano en su nuca se disculpó por los daños. Creo que se pasaron un poco, dañaron bastante. El director no respondió, en cambio suspiró, viendo al suelo, sabiendo que si se trataba de ellos el daño hecho era lo mínimo que pudieron haber hecho. Whis. Claro, señor Goku. El ángel, sabiendo lo que él se refería, azotó su báculo 3 veces contra la nada y con ello una onda expansiva se liberó, cubriendo a todo, y con ello en una luz los daños desaparecieron, regresándolos a su estado anterior. Gracias, señor Goku. El director agradeció que repararon lo dañado, pero él sabía que esto no pasaría desapercibido, y la prensa y todo el mundo tendría dudas, héroes, villanos y todos por igual. Bueno, ya con eso hecho, entonces me despido, director Nezu. No sé si nos volveremos a ver, pero puede que vuelva a este planeta. Siempre será recibido, señor Goku. Él sonrió y, volteando a ver a su hijo, quien se encontraba justo detrás de ellos con una nuera sonriente, no le dejaba ir uno de sus brazos, y su sonrisa zorruna una vez se presentaba en esa expresión suya. Pero qué fuerte te has vuelto, Goten. Su nombre, pronunciándolo entrecortado, le hizo estremecer de la cabeza a su afelpada cola, y volteándola a ver con ligeros nervios por su nombre ser pronunciado tan cerca de su oído. ¿Qué sucede, Ayachi? La mujer morena sonrió aún más, disfrutaba verle así, pues las ocasiones eran escasas, no por decir casi inexistentes. Ya compórtense, joven Son, señorita Nagatoro. Ya te he dicho que me llamas señorita Son. Whis, suspirando, decidió voltearse, no viendo a la mujer, quien sonreía con autosuficiencia, y dejándoles en claro que abandonarían el planeta, salió en una columna de luz hacia el oscuro y frío espacio. Fin del fanfic. Escrito por Phantom Fanfics. Aclaraciones importantes: leer. Muchos se preguntarán qué sucedió o por qué se acabó este fic de forma tan repentina, y la simple respuesta es que ya lo había planeado así, además de que el fanfic fue una mini historia sobre Izuku como personaje de mis fanfics, que por cierto estarán conectados los unos a los otros. ¿Qué quiero decir con esto? Pues es decir, haré otros fanfic utilizando los mismos personajes de este fanfic, que compartirán el mismo universo, por decirlo de alguna manera, y si incluso ya tengo el orden en que los fanfic saldrán, pues a partir de ahora solo me concentraré en uno a la vez. Aquí están el orden en el que irán saliendo, y también el orden de mis fanfics actuales. Zamasu traiciona a Black Goku en proceso. Izuku de villano a héroe, finalizado la travesía. Goten y Miss Nagatoro primero en estrenarse. Goku X21 a continuación. Título aún no decidido. Segundo en estrenarse. Dome Slayer. Travesía por un mundo de fantasía. Tercero en estrenarse. Todos estos son los fanfics futuros que escribiré, así que ya saben cómo estará mi canal de YouTube y perfiles de Wattpad.